los zapatos de la muerte. Que se sienta la emoción de multitudes en Sábado Sensacional. En estas calles la compasión ya no aparece. Un feliz día, Venezuela, a puerta cerrada. Se le pone la suela amarilla. Ellos sí entran porque tienen ridículas, ¿no? No voy a cargar con la consecuencia de los abusos del racismo. Observatorio Naval Cagigal, Caracas, Venezuela. Al oír el tono serán las 21 horas, 18 minutos, 0 segundos. Códigos, los mal llamados zapatos de la muerte. En otra frente, no el político corrupto, robaste a tu propia gente, su suerte lo traicionó con los zapatos de la muerte. Sean bienvenidos al documental Códigos, los mal llamados zapatos de la muerte. Este visual y narrativa nace de la serie de 6 capítulos, Códigos, extraída del podcast Tenis que dejan huella, para hablarles del fenómeno que hubo en Venezuela en los años 90 con el calzado deportivo. La intención es reivindicar un movimiento cultural y comprender que no fue el responsable del caos y la violencia que tuvo a su alrededor. Resaltaremos nuestra identidad, ese código que nos hizo diferentes al resto del mundo, el sobrenombre. Estos son pasos que dejan huellas, circunstancias de ser una persona u otra, en concreto, y no otra. Características que la diferencian de otras, define siempre tu identidad. Los años 90 fueron bastante convulsivos en Venezuela, desde el punto de vista político y social. En aquel tiempo un fenómeno marcaría toda una generación. Muchos lo recuerdan popularmente como zapatos de marca. Habían llegado como el artículo de vestir más preciado. Sin saberlo, estaban haciendo un movimiento cultural que tenía como piedra angular el calzado deportivo. Una vaina que yo le agarré como que amor, y mi mamá siempre me criaron como eso de que ¿qué? ¿Cuánto cuesta ese zapato? No joda, con eso compro 3 pares. Sería acompañado por un tipo de vestuario en específico, cortes de cabello en específico, baloncesto, música salsa y como ingrediente identitario la colocación de apodos. Las ventanitas, la Carrito, las Anthony Mason, las 4 dientes y hay una que le decían las 7 puntos. Las ventanitas, las Mason, las boxeadoras, las punto negro, las patentes, las diamantes, las cruzadas. Inicio del fenómeno. Debemos remontarnos a principios de los 90 con el auge de Michael Jordan y el gran marketing de las empresas deportivas en las que destacó Nike y su derivado Air Jordan. Cautivaron a la juventud venezolana, especialmente a la de sectores populares donde predominaba el baloncesto. Y es que en Venezuela el impacto de Michael Jordan y Nike fue tal que muchos padres de la época colocaron a sus hijos nombres compuestos como Joe Niker, extraído de Jordan y Nike Air. Esto ya nos dice mucho. Pero bueno, sí, hay que entender de que lo que sucedió en principio de la década de los 80 con Nike es un bombardeo visual de todo lo que es la indumentaria, ¿no? La gente empezó como a articular o a jugar con esa composición de los nombres en sí. Y un caso muy peculiar de que sucede en Caracas es la gran cantidad de chamos que hoy en día tienen esa edad, como 24, 26, 27, incluso a gente hasta que tiene casi 30 años, porque fue esa mezcla de la marca del Jordan, la suma del Nike y de Air. Las campañas publicitarias fueron aún más implacables con los Juegos Olímpicos del 92, donde el seleccionado de baloncesto de Estados Unidos se presentaba con el Dream Team, el equipo soñado que desataba la locura colectiva. Meses antes, la selección de baloncesto de Venezuela se enfrentó a la de Estados Unidos en el Campeonato FIBA Américas de ese mismo año 92, el conocido preolímpico de Portland, teniendo gran desempeño en el torneo y así aumentando la popularidad de muchos atletas y especialmente lo que llevaban en sus pies.
Y por eso este es el mejor del mundo. El hombre de aire. 4 minutos jugando de tú a tú. Y es que en su show, pero nosotros también tenemos nuestro guaguancó con chocolate. Después de cada juego importante comenzaban a sonar los tableros de cada cancha del país. Los jóvenes salían a jugar con sus mejores zapatos imaginando que eran como Michael Jordan. Tú veías un partido de los Chicago Bulls en ese momento. Yo tenía la cancha a media cuadra y terminaba el partido y tú escuchabas a las 11 de la noche ¡pam! El balón en el tablero ¡pam! Y salías tú creyendo que eras Jordan, mamá. Estos sobrenombres vienen más que todo como de la parte marginada de Venezuela. Okay. ¿Por qué? Porque la introducción de estos zapatos llega es por el básquet. Y no es un secreto de que el básquet ha sido de los sectores más populares de Venezuela. No existen los precedentes, era un fenómeno naciente en Venezuela. No hay ateos, de Michael somos creyentes, del 90 hasta el presente los códigos. Voigt Light. Cada vez que pises se encenderán las luces. Voigt Light. Exclusivo de tiendas Rex. Si bien a mediados de los 80 se comenzaban a ver en nuestras calles marcas como Avia, LA Gear, Cons, Reebok, Voigt, New Balance, Troop, Asics, Pony, entre otras, solo unos pocos podían lucirlos, bien sea por costos o la complejidad para conseguirlos. Nacientes movimientos skate y bailarines de breakdance de la ciudad de Caracas comenzaban a llevarlos, y desde ese momento también se iniciaban los hurtos de los mismos. La expansión masiva llega con la figura de Michael Jordan. Es en realidad la catapulta del fenómeno. A partir de su tercer modelo de calzado en 1988, sumado a la variedad de diseños que presentaba Nike, una parte de la juventud se rindió ante ellos y vendría una década que marcó a la nación. Es importante resaltar que aunque Nike y Air Jordan marcaron la pauta con modelos creados para el baloncesto, también se comercializaron calzados más casuales y de deportes de montaña. Destacamos la línea ACG de Nike, donde el modelo escape fue muy popular hasta el punto que el venezolano desde su salida en 1992 comenzó a llamar escape a las distintas colecciones de ACG. Pero anteriormente los Nike Lava Dome, también de ACG, marcaron una pauta en la ciudad capital de Caracas y podrían ser los responsables de abrir la puerta al fenómeno Nike en el país. Las Nike Lava Hiking fueron conocidas como las alpinistas y en menor grado como las montañeras, al igual que las Nike Baltoro. Timberland también fue una de las marcas más vendidas de la época. El modelo 38 era conocido como las Caramelo y también se les decía la suela de madera. Este zapato no tuvo distinción de clases, ya que fue un modelo utilizado en zonas de mayor poder adquisitivo, al igual que en los sectores populares. Las Timberland de lona fue el código utilizado para identificar a las 69001 Beige Canvas. También fueron populares las Euro Hiker y la clásica bota del hip hop, la Premium 6-inch Waterproof. De resto podríamos citar marcas como Land Rover, Tom Sailor, Sebago, hasta las Miami. Un detalle no menor era que con muchos de estos modelos podías entrar al liceo, a la secundaria, que en su mayoría no permitían zapatos de goma. También era una opción más casual. Hay decenas de modelos que no tuvieron un código, ese sobrenombre que los destaca, sumado a otras marcas que entraron en el juego. Por ejemplo, las Reebok Pump o Chagnosis de Shaquille O'Neal, las Reebok Kamikaze de Sean Kemp, las Fila de Grant Hill, las Cons de Kevin Johnson, también la gran variedad de modelos de Pat Ewing, llámese las Patrick Ewing, que lograron su impacto bajo su propia firma Edwin Athletic. Nike nos dio modelos como las 180, las Fury, las Maestro, las Ken Griffey Jr., las Barrage, las Speed Turf Max, distintos modelos de Air Max, Trainer, Fly, etc. Es una lista interminable. Se estima que el zapato más vendido en Venezuela de la época fueron las Nike Air Trainer Urache. No lo van a entender, tampoco lo quiero explicar, que es mucho más que aquella prenda que usamos para caminar. Es parte de la identidad que algunos buscan ocultar, pero su discriminación ya no pueden justificar. Entrando en materia, en Venezuela sucedería algo único, un punto diferencial que destaca nuestra identidad. No fue el otro más que la utilización de sobrenombres como códigos para identificar un determinado modelo de calzado. Muy conocida como las ventanitas, las famosas 4 dientes, ya como las 3 letras, las cebras, otros como la cocodrilo, las Mason, las boxeadoras, las diamantes, la jerarquía callejera, el punto negro, el Nike Beer. ¿Por qué? Porque teníamos muy poco acceso a catálogos e información del producto. Una era donde no había acceso a internet, donde no había franquicias oficiales tales como Foot Locker. Mostró nuestro lado más creativo para identificarlos.
Igual podemos destacar tiendas como Tennis Shop, Tiendas Ruggeri, Nike Store y Planeta Sport. Pero quienes trajeron realmente esta mercancía al país a la vista de todos fueron pequeños comerciantes que vieron una oportunidad de negocio importante. Fue así como en nuestros mercados populares comenzó la venta desenfrenada de estos artículos. Mira, Metromercado Capitolio es un ícono hasta fuera del país. Inclusive cuando la gente iba a Panamá, a Curazao, a todos esos lados, y decía Metromercado Capitolio, ya sabía que era donde vendían los zapatos en Caracas, que prácticamente de toda Venezuela iban a comprarlos para Metromercado Capitolio. En esa época no había ningunos centros comerciales, ¿verdad? Y realmente todo el mundo iba para Metromercado Capitolio. Cuando yo voy caminando, siento que van personas detrás de mí. Y cuando volteé, había más de 7 personas viéndome los zapatos y me preguntaron, mire, ¿de dónde compré tus zapatos? No, en Metromercado. Ahí quedó la persona, quedó impactada porque nunca había visto zapatos diferentes. A continuación destacamos algunos de estos mercados que en distintas fechas aportaron a la distribución y venta del calzado deportivo. Metromercado Capitolio, Mercado Los 70, Mercado de Guaycaipuro, Mercados Diego Ibarra, Mercados de La Hollada 1 y 2, Mercado de San Martín, Mercado del Cementerio, Mercado Colonial de Petare, Minicentro Sucre, Mercado 500 Años, Mercado de Chacaíto. Fíjate tú, otra anécdota que también recuerdo mucho, ese código sí se compartía mucho tanto en Capitolio como en La Hollada. Los días viernes y sábados todos andábamos en chola. Y tú te dices, guay, estás en chola. ¿Qué hacíamos nosotros? Esperábamos que los viernes o sábados llegaran los zapatos. Cuando llegaban los zapatos nuevos, nosotros nos los compramos y nos íbamos al Canaima. Ya el día lunes, ya la gente estaba buscando esos zapatos. Nosotros sin querer hacíamos un marketing. Y la gente ya empezó a buscar lo que lo que traían los de Capitolio. ¿Sabes? Eso se manejaba así. Ese era un código también que nosotros siempre se manejaba. Estos vendedores fueron quienes iniciaron los ahora llamados códigos. Ese sobrenombre por el cual identificaríamos un determinado modelo. ¿Por qué lo hicieron? Por muchas razones y comentaremos algunas de ellas. Por ejemplo, el idioma. A veces los nombres eran complicados de repetir por ser en inglés y se les decía de una forma más simple. Otra era que la mayoría importaba sin cajas por costos y logística. Esto hacía que también confundieran y olvidaran el nombre oficial. Otros solo distribuían, le entregaban la mercancía a terceros y si estos desconocían sobre el origen del nombre, buscaban cómo identificarlos. Claro, pasa que como nosotros poníamos los sobrenombres a los zapatos, era como para tener mayor venta y tener una calidad de venta. Porque si yo tengo un zapato y yo lo quería vender, pero no, mira, estos son los Nike patentes, los una patente, entonces por ahí se venía. Eso yo creo que pasó por eso. Me acuerdo yo de mi amigo Alfredo Lastriado, y él le ponía los nombres a los zapatos y empezamos nosotros, como éramos vendedores, empezamos a proponer, a promover ese nombre del zapato, por lo menos los Jordan boxeadoras. Oye, mira, parecen unos boxeadores, y de ahí empezamos nosotros a promocionarlo. Eso fue estrategia de venta de todos los vendedores que estaban en la época, para poder salir rápido de cualquier mercancía que llegara, porque es que llevaban tantos modelos semanalmente, cada 15 días, cada 21 días, cada mes llegaban diferentes zapatos. Por eso es que ¿Cuáles te acuerdas tú que se le cambió el nombre? Bueno, que tenían su nombre original y se le puso un apodo. Sí, hubo un zapato en esa época que se llamaba Speed Tour y le decían Diamante, pero no era Diamante, le decían que era el Speed Tour. Pero como era parecido porque tenía el mismo emblema y eso, entonces le decían Diamante, pero no era un Speed Tour. Y así sucesivamente. Estaban unos zapatos llamados Bob Jackson, que en realidad no eran Bob Jackson, sino eran unos cross trainers y nosotros lo vendíamos como Bob Jackson. Las trainers que fueron varias veces. Exactamente, entonces nosotros como publicidad para poder venderse a nuestros clientes siempre inventábamos cualquier nombre, pero para vender. O sea, que también en Metromercado tú llegabas sin saber, como son un ejemplo, yo podía llegar a Metromercado y me tiraban un zapato. Porque tú entrabas ahí, entonces te recibían las chicas que te agarraban, vente que tengo lo mejor, o si no te llegaba y te tiraban un zapato y tú... Entonces te decían, mira, estas son las punto negro. Y tú decías, punto negro. O sea, ni siquiera sabías, pero a lo mejor tú por el impacto porque eso sorprendía, brother. O sea, En representación del género femenino de una época que estaba marcada por el género masculino. Aunque en la mayoría de las tiendas donde vendían este tipo de calzado, atendían mujeres. Se puede recordar
Charles Barkley, Anthony Mason. Muchos tipos de Jordan. Mis preferidas, las ventanitas. Por ejemplo, si hablamos de la Jordan 6 infrared, modelo muy popular en el país, en la parte superior de la lengua tenía un plástico hueco dividido en dos, pues a algún vendedor se le ocurrió que parecía una ventana y las ofrecía al público como ventanita, y así se popularizó. Esto es básicamente lo que sucedió. Es parte de nuestra idiosincrasia los sobrenombres y adjetivos. En muchos casos podría ser señalado como bullying, pero es parte de nuestra forma jocosa de ser. No es dicho de forma despectiva y en la mayoría de los casos con el consentimiento de la otra persona. Esto también se aplica en cosas o artículos, como en este caso, los zapatos. El Liceo Libertador con sus Eduardo, Landy, Jason reuniendo para comprar las Mission, no Anthony Mason, no eran Dios ni... Otro ejemplo fascinante y único de los códigos venezolanos es con un calzado que realmente dejó huella. Las Nike Air Mission, conocidas en Venezuela como las Mason. El nombre nace del ya fallecido exjugador de la NBA, Anthony Mason, muy popular en Venezuela por haber jugado con Marinos de Oriente en 1991 y luego triunfar con los Knicks de Nueva York. Este atleta jamás utilizó el modelo Mission. Incluso, aunque llegó a utilizar Nike en algún momento de su carrera, sus patrocinantes oficiales fueron Cons y Edwin Athletic. El propio hijo de Anthony Mason, Anthony Mason Jr., deja un mensaje. ¿Qué pasa, Venezuela? What's good? How y'all doing? I'm Anthony Mason Jr., son of the late, great Anthony Mason. Got a little message for y'all. A little insight on the sneaker game. You know those Nike Missions y'all been wearing since the 90s? Those are not my father's shoes. Those are Nike Missions. Those are not the Anthony Masons, man. I love that y'all was pushing it like that, but those are not, man. These are the Anthony Masons, yeah. I designed these shoes a while back with Patrick Ewing. We've been doing a couple designs and stuff. So, again, man, shout out Profeta, shout out Venezuela. Much love to y'all for loving Pops, his legacy. And let's keep it going. Tomasito Morris buscando el centro, va Tomasito para Mason. Gran canasta, únicamente para colocar la pelota por encima de sus adversarios. Por la pizarra 16, 22-16. Cada repetición, 3 haciendo una finta, Ron Davis forzando balón, Ron fallando, Mason por los aires toma el rebote defensivo, Mason con la pelota, es un tremendo jugador, vean con qué facilidad para Ramos, remata, convierte, reclaman, foul, no hay. Mason es un alto que sabe driblar. Uno de los altos que yo he visto driblando mejor es a este Mason. Aquí entra en juego el idioma y el de boca en boca. Mason jugó en Venezuela en 1991. 3 años después llega oficialmente las Nike Air Mission en 1994. Se les comienza a decir las Mason. Por un lado, los vendedores aseguraban que Mason los utilizó en Venezuela, cosa que era imposible porque salieron en 1994, 3 años después de que Mason jugara en el país. La otra teoría fue una confusión de pronunciación. Leyeron el Mission como Mason, teniendo fresca la presencia del jugador en el país y el buen momento que vivía en la NBA, y así se difundió siendo el ejemplo más legendario de los códigos. Le agarraban el apodo y ya todo el mundo lo sabía, entonces la gente ya venía, no sabía cuál era el zapato y venían preguntando, mira, tienen los Anthony Mason, y estaban frente al zapato, no sabían qué era el zapato, ¿me entiendes? Mira, no vale, son estos. Ay, son estos. Bueno, dame uno. Pero los que siempre han marcado mi vida han sido los que llamaban los Anthony Mason. Los Anthony Mason, que no son los Anthony Mason, ¿me entiendes? No se llaman Anthony Mason, sino que la gente en el barrio, en el barrio lo llamó Anthony Mason, pero en realidad son las Nike Mission, las The Mission. Anthony Mason, aunque es un jugador que jugó con Marinos de Oriente, los Knicks de Nueva York, nunca usó el zapato y le asignaron el nombre de Anthony Mason. Alguna gente que no sabía pronunciar el nombre decía las Anthony Mason, las Menso, ¿sabes? Y se quedó con ese nombre, igual que las Punto Negro. Normalmente el zapato se llama Air Beer, el de la Punto Negro. De los tiempos en que Whitney Houston cantó en el Poliedro, yo las vi en Metro Mercado, los Yade y en Puente Hierro, fue amor a primera vista, las Nike Beer, las Punto Negro. Nike Beer tenía una correa con cierre mágico por encima de las trenzas. En esa correa tenía el signo Nike. El primer modelo que llegó era el calzado en gamuza negra y las correas en cuero blanco. En la punta de la correa blanca tenía un plástico de color negro. Así nace decirles las punta negra. Y luego mutaría a las punto negro porque se identificó con una punta negra. Simple, era resaltar alguna de las características del modelo en cuestión.
Ahora te tocará, en base a estas fórmulas, descifrar los tantos otros códigos. Un detalle llamativo que vale la pena compartir es que, dejando a un lado los populares modelos de Jordan e incluso Barkley, de gran repercusión e impacto en el país, hay una teoría a la cual llegamos al inmiscuirnos en esta historia. Los otros modelos más populares en Venezuela eran calzados realizados a jugadores de fútbol americano. Dichos modelos no tuvieron un auge tan masivo en Estados Unidos. De hecho, algunos fueron creados para entrenamiento, debido a que los atletas de este deporte estaban utilizando Jordan y Nike de baloncesto en las prácticas debido a su comodidad. Porque lo que pasa es que también acuérdate que es basquetbol, entrar a la NFL, que muchos zapatos, por ejemplo el Bo Jackson no era basquetbol, era NFL. Y muchos así. El mismo Bill Mason era de NFL. Este era NFL. Sí. ¿Verdad? Mucho era NFL. Esto nos hace interpretar que los comerciantes venezolanos posiblemente conseguían mejores precios y mayor variedad de tallas en esta línea de calzado. Luego los llevaban al país y de manera indirecta los impusieron como moda. Modelos como Nike Air Mission, las Mason de Junior Seau, Nike Air Diamond Turf, las Zebras y las Nike Air Diamond Turf Max, las Diamantes de Deion Sanders, Nike Air Veer, las Punto Negro de Bruce Smith, las Nike Air Max Speed Turf, utilizadas por Steve Young, Dan Marino y Am Lee, entre otros, las Nike Air Barrage de Marshall Falk, las Nike Air Ball Trainer 95 de Rod Woodson, que fueron conocidas como las Bo Jackson Araña, a pesar que en el año 91 habían salido las Bo Jackson oficiales, las Nike Air Trainer Max 91. Este código nació al confundir los nombres oficiales y le agregaron araña por el trenzado del mismo. También está el modelo Nike Air Turmoil, que tuvo distintos apodos, y la propia Nike Air Trainer Urache, que también promocionó Bo Jackson. En conclusión, el auge de estos modelos de la NFL es difícil conseguirlo en otro país, incluido el propio Estados Unidos. Las 7 puntos, las lenguas plateadas, las 4 dientes, las payasos. El nombre oficial y el código venezolano. Fuerte, es que ahora los códigos que llegan de la calle que se extiendan hasta un modelo de zapato. En los 90, que fue la época donde nosotros crecimos, estaban, ¿sabes?, usando zapatos de marca, que le llamábamos aquí. De hecho, creo que es un dato bastante curioso el hecho de que, por ejemplo, nosotros no sabíamos la numeración de los Jordan, ¿sabes? El venezolano siempre llamó a los Jordan como con un nombre código. Por ejemplo, yo en segundo grado tuve mis primeros Jordan y yo no tenía ni idea de qué número eran, simplemente que las llamaban ventanitas, ¿sabes? Y entonces eso es muy venezolano. Jordan 3, las cocodrilos. Jordan 4, las carritos. Jordan 5, las lengua plateada. Jordan 6, las ventanitas. Jordan 7, las payasos. Jordan 8, las cruzadas. Jordan 9, las boxeadoras. Jordan 11, las patentes. Jordan 13, las tridimensionales. Nike Air Mission, las Mason. Nike Air Veer, las Punto Negros. Nike Air Diamond Turf, las Diamantes. Nike Air More Up Tempo, las Air, las 3 letras. Nike Lava Hiking y Baltoro, las alpinistas. Nike Air Force Max 93, las 3 dientes. Nike Air Spat, las Cross Diamante. Nike Air Diamond Turf Max, las Zebras. Nike Air Tech Challenge, las Lunitas. Nike Air CB 34, las 4 dientes. Nike Air Max CB 94, las 7 puntos. Nike Carnivore, las cavernícolas. Nike Air Max Plus TN, las tiburón. Nike Air Ball Trainer 95, las Bo Jackson Araña. Los modelos que acabas de escuchar fueron muy populares en la ciudad capital de Caracas. Sin embargo, la lista es más extensa, con variaciones, mutaciones y modificaciones según el mercado o incluso la ciudad, como las Diamantes 2, las Mason 2, las Cristales, las Punta Diamante, etc. Caliche cuando pienso en aquel robo y en aquel último tiro. No es Malone ni Jordan, sino al que le dieron por el guiro. Aquel joven que soñaba ser NJ cuando el retiro para arrebatarle sus zapatos y un par de suspiros. No hay apología lampa ni en la ley del más fuerte. No la gana tu sudor sino una bala en otra frente. No al político corrupto, robaste a tu propia gente. Su suerte lo traicionó con los zapatos de la muerte. Si los bautizó los mal llamados
Zapatos de la Muerte. Que no se iba a dejar el robar zapatos. Entonces, en ese momento, la persona, por no tener los recursos de comprar un zapato, mataba a la persona para que y a la final lo mataba y se lo quitaba. Llevar este tipo de calzado era peligroso, un compromiso con la violencia. Era un artículo de deseo y muchas personas no tenían acceso. Esto desembocó en una oleada de hurtos que en muchas ocasiones tuvieron finales trágicos. En aquel tiempo, Venezuela atravesaba un álgido momento político, desde el denominado Viernes Negros en 1983 hasta el Caracazo en 1989. Hubo eventos que marcaron un crecimiento criminal que ahora sí podemos entender. El primer evento grave de la República Civil fue el Viernes Negro de 1983. Es decir, la devaluación de la moneda. Pasamos de 4.30 por dólar a un poco más de 7.15. Ese evento, según la historia y el registro que tenemos, aumentó la criminalidad. ¿Por qué? Porque sacudió la institucionalidad pública y privada. Segundo evento grave en la República Civil, el Caracazo de 1989. Es decir, es indudable que eso rompe las estructuras del país con un evento que tomó por sorpresa a las fuerzas vivas de la nación. Y es un evento que conlleva una ruptura que se profundiza con los dos golpes de Estado. Los tiempos violentos comenzaban a recorrer cada rincón del país. Los buenos tiempos económicos habían quedado atrás y volvíamos a ciertos comportamientos primitivos nacidos por la desigualdad, la corrupción impune y la crisis del sistema judicial y penitenciario. Fue así cuando en el programa de televisión Archivo Criminal, transmitido por RCTV en el año 1988, los bautizaron como los Zapatos de la Muerte. Entre el 85 y el 88 ya se contabilizaban varias víctimas fatales por el robo de esta prenda. Hoy queremos llamar la atención sobre estos casos y hemos tomado como ejemplo uno de los más frecuentes cuya tipología nos ha llevado a titularlo Los Zapatos de la Muerte. Los zapatos están finos, me gustan burda. Pásamelo pues. No vale, creo que es. No pasa nada, chico, ¿cómo que eres loco? Zápate pues. No vale, ¿qué pasó? Ya te dije que no te iba a pasar nada, pues. Ah, tú eres saltón. Ya vas a saltar. ¡Date, cuidado! ¡Salta, pues! ¡Cuidado, tío! ¡Aquí estamos! ¡Ven rápido! Mira, para la época 90 hubo una tendencia, le decían los zapatos de la muerte. Mucha gente llegaba a Metromercado Capitolio, compraba un Anthony Mason, compraba un Punto Negro, compraba un diamante. Y eso era saliendo, corriendo al metro o acompañado con su papá o su mamá, porque saliendo del Metromercado le podían robar el zapato. En los barrios, gente que no tenía recursos de comprarlo y te lo habían puesto, te mataban por quitarte el zapato. Entonces, por eso fue tendencia que con los zapatos de la muerte. Sin embargo, no deja de ser una etiqueta injusta que buscaba responsabilizar a alguien por tanta violencia que vivía el país. Esto no libera de responsabilidad al criminal. No se trata de justificar al victimario, solo que es muy temerario cargar toda la culpa de la violencia desmedida a un calzado deportivo. En resumidas cuentas, se convirtió para los políticos en el chivo expiatorio. Para la época, el país mostraba índices extremos en muertes violentas, hasta 120 cada fin de semana, pero no podíamos achacarle la culpa a unos zapatos. Yo creo que el problema lo tenemos en el terreno. ¿Es fértil o no para lo bueno y lo malo? Y eso depende de la estructura de la familia, de la estructura educativa y de las creencias religiosas, como dice la sociología moderna, la trilogía socializadora primaria del ser humano. No lo es todo, pero es parte fundamental de lo que eres, tu entorno familiar, la educación y cultura que has recibido o dejado de recibir y de lo que tú creas. ¿Crees en algo? ¿No crees en algo? Y eso es importante. Nuestra sociedad mostraba una lamentable decadencia. Descuidar la educación, la cultura y el deporte, la corrupción y la impunidad, sumado al abuso de poder, nos convirtió en tierra fértil para la violencia. La pérdida de principios y valores familiares afectaron nuestro gentilicio y desembocaron en familias disfuncionales llenas de maltratos sin una imagen a seguir por los más jóvenes. Ese estándar que puso el ambiente digamos, el malandreo y la calle y tal, creó ese estándar para todos los demás que estaban abajo, que no podían, y los empezó a meter en una ambición ya y con la misma ignorancia llegar a decir, soy capaz de matar a alguien para tenerlo, para tener estos zapatos. Muchos jóvenes de la época entregaban la prenda
entregaban la prenda eran lamentablemente silenciados con un arma de fuego. No es un secreto que muchos líderes del bajo mundo demostraban su poder, su estatus, con una imagen ganadora en los sectores más golpeados por la inflación y la falta de empleo. Tenían las mejores prendas de vestir y aunque pueda sonar como un detalle superficial, no lo era. Representaba éxito, representaba rango, los mejores zapatos, motocicletas o vehículos del año. Esto se convertía en el ejemplo a seguir de los niños de la zona que eran maltratados y abusados por sus padres. Veían en ellos un tipo de victoria que querían alcanzar. Tenemos que verlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista de quien adquiere el producto, es decir, la necesidad de tener una prenda que da estatus, una prenda que da prestigio, una prenda que emociona el corazón, pero también el entorno. Y bueno, de alguna manera, en principio eso está bien. ¿Quién no desea tener algo que le gusta? ¿A quién le amarga lo dulce? ¿A quién le amarga lo dulce? A nadie le amarga lo dulce es dulce. Entonces, bueno, tenías un conjunto de personas de distintas clases sociales, muchas veces con esfuerzo familiar, que podían adquirir una prenda de moda y eso daba estatus y todo lo que conlleva, ¿no? Pero también tenías la otra cara de la moneda, el que no tenía el sustento necesario para adquirirlo, el que no tenía el tejido familiar para obtenerlo y que se producía en sí un odio social. Es así como el ciclo de violencia lograba repetirse. La delincuencia organizada reclutaba y adoctrinaba a jóvenes que tenían muchos problemas y veían en ellos una salida a sus maltrechas vidas. La culpa no es de un zapato, la culpa es una degradación social y una... Claro, pero la culpa no es de esto, la culpa no es del BlackBerry, la culpa no es del que tenga una moto o un carro y venga alguien y lo robe y lo asesine. Eso es lamentable, eso no tiene justificación, pero era una realidad también que se disfrutó, porque yo me acuerdo la parte mala, pero tengo un buen recuerdo. O sea, yo quería tener estas botas, esto me hacía feliz cuando lograba tenerlas. Culpar el zapato, culpar a Nike o Jordan, es como culpar a BlackBerry o iPhone por cada hurto de teléfono celular. Entonces, no es culpable, no sigamos apuntando, la culpa la tuvo por estas calles, la culpa la tienen los videojuegos violentos, la culpa la tiene este seriado de narcoguerrilla que se emite por la televisión y que los niños quieren emular esa carrera. No, porque hay niños que pueden ver un programa donde se habla de los grandes carteles de las drogas y no sienten la inclinación de convertirse en un narcotraficante. En los años 2000 hubo otro fenómeno violento comparable y fue el robo de estos móviles, a los cuales no se les conoce como los teléfonos de la muerte. Aquella fue una pésima excusa y justificación. El propio profesor Fermín Mármol García explicó que en la actualidad hay muchas más muertes violentas que en aquella época. Los motivos son variados, pero en los 90 no había un antecedente y estábamos conociendo una nueva cara del país. Por eso la sensación de peligro era mayor y con el tiempo aprendimos a convivir y sobrevivir a la misma. Pero ¿por qué teníamos tanta sensibilidad? Es absolutamente natural y normal. Nosotros no estábamos acostumbrados a ello. Nosotros no teníamos piel para eso. Llegamos a un 1990, tal vez con una tasa de 13 homicidios por 100.000 habitantes y tal vez con unos 2.000 homicidios. Así irrumpe el primer año de la administración de Carlos Andrés Pérez. Sin embargo, al finalizar la década, culminado el ejercicio de Rafael Caldera, bueno, sorpresivamente habíamos duplicado el número de homicidios. No era sencillo pasar de 2.000 a 4.000 tan rápido. No era común ver un fallecido en la calle tan frecuentemente como antes. Ahora no. Lamentablemente lo que vemos en Venezuela o en Latinoamérica, en México, en Colombia, en otros países, que puede haber un cuerpo sin vida y la gente sigue caminando. Es decir, ya nadie se espanta, ya nadie eso le impresiona. Pero en ese momento, sí, claro, normalizamos la violencia. Muy bien, normalizamos la violencia porque los seres humanos nos gusta, no somos animales racionales de costumbres y lamentablemente uno se acostumbra a lo bueno. Al perfume, a disfrutar, pero también nos vamos acostumbrando a lo malo y eso es lo complejo del ser humano. Por ejemplo, el Punto Negro que se compró Sandino recién compradito, mi mamá nunca nos dejaba bajar para la placita o casi nunca,
porque era muy peludo el valle antes, era muy difícil, verga. Cuando vemos que están pegando un atraco abajo, Sandino era uno de los que estaba pegado contra la pared y le tumbaron los zapatos, como que era su primera vez que los bajaba para la placita, ¿no? Un zapato puede influir, no sé, en Venezuela en los 90 como mataban a la gente por un par de... Yo le contaba eso a mis panas en México y no lo creían. Yo usaba cualquier zapato para ir para llegar. Llegaba allá, me ponía las boxeadoras, las que no saben, los que no saben, las Jordan boxeadoras le decían en esa época, no sé cómo se llama. Jordan número 9. Ok. Para esa época llegar al barrio con esos zapatos, papi, era coño, no era conveniente, ¿entiendes? Porque a las 2 de la tarde te podían dejar pegado para quitarte los zapatos. Me acuerdo que en nuestra época tú no podías caminar con los zapatos que tú tienes puestos ahorita en las calles así de varoncito, ¿sabes? Era otra época, ojo, y eso hace parte de la cultura nuestra. Y por lo menos... yo creo que las que están allá en la esquina le dicen las boxeadoras. Las boxeadoras. Y yo soñaba con tener las boxeadoras, pero mi papá ni por el coño me podía comprar unas boxeadoras en esa época. Tener estos zapatos de marca en los pies daba una sensación de éxito y felicidad. Te hacían sentir importante, que eras parte de algo. Sí, era un sueño para mí, ¿sabes? Era como que la película perfecta de jugar un barrio en Venezuela y ponerte unas boxeadoras o unas patentes, claro. ¿Sabes? Era algo muy, ¿cómo te digo? Como que tenerlo en esa época era como que también arriesgate un poco y al mismo tiempo te daba un estatus. Era como que ahorita pases en un Lambo, ¿me entiendes? Es como un Lambo de esta época. En esa época era como que los shoes. Tú tenías unos zapatos duros y tal y la gente decía, verga, este es el loco, ¿me entiendes? Creo que lo puedo relacionar también con lo que pasa en la música hoy en día, que ponen unos estándares hoy en día con la música y con la vaina de lo que tienes que tener y cómo te tienes que ver y tienes que tener estos carros y sabes, si no tienes un Bugatti o un no sé qué, no estás en lo que ellos llaman élite o no sé qué vaina. Y creo que era lo mismo, pero a una escala de lo del barrio. O sea, si en el barrio tú no tenías uno ¿sabes? Los Mason, o si no tenías unos cruzados, unos puntos negros, no sé qué vaina, tú para lo que tú aspirabas, por ejemplo, como una chica o como ir para una fiesta y representar y que digan, mira cómo este pana llegó y tal. Para esa aspiración, esa era la ambición que tenías en ese momento, tú no estabas en esa liga. Esa magia la sentía todo aquel que se los pusiera. Desde el muchacho que reunió por 6 meses para tenerlas, quienes tenían mayor poder adquisitivo, hasta llegar al amigo de lo ajeno. Comprendemos el rechazo que para muchas personas víctimas genera este fenómeno. El triste recuerdo de quien por un par de zapatos perdió a un padre, un hermano, un hijo. ¿Cómo no repudiar a los culpables que vieron tan poco valor en la vida del prójimo? Que en paz descansen todos los caídos. Mucha fuerza para sus seres queridos. Original y copias. En los primeros años toda la mercancía era original. Incluso hay material de apoyo que lo respalda, exhibido en tiendas como la de los Cotis en Metromercado, donde podrás ver fotografías de la época en New York, Atlanta, Orlando, Houston, Miami, etc., en convenciones de zapatos, haciendo las compras que luego traerían a Venezuela. Incluso en esta misma tienda se puede ver las Nike Air Diamond Turf de 1993, con código Las Diamantes, que les entregaron al vendedor como muestra de la próxima colección. Con respecto a las copias, en principio era fácil identificarlas, pues traían los logotipos al revés, la cámara de aire era plástica o simplemente no la tenía, entre muchos otros detalles que denotaban una mala calidad. Muchos les decían caliches o colombianas, otros panameñas, debido a que estas copias provenían de estos lugares. Luego, con el paso de los años, entraron a juego otros negociantes, que dieron con copias más precisas y comenzaron a mezclar originales con réplicas. Esto afectó con el tiempo el mercado porque era una actividad fraudulenta al meter gato por liebre, pero nacía de la excesiva demanda de algunos modelos que ya estaban fuera de temporada. En la actualidad se habla de copias abiertamente. El alto costo de la vida y el deseo de tenerlas siguen alimentando esta práctica. A esto debemos sumarle que en las copias siempre se encuentran todos los modelos y combinaciones de colores. Algo muy difícil con el original, ya que sale por temporada y en cantidades limitadas. Los más experimentados también recomiendan revisar el número de serie que tienen todos los modelos para terminar de comprobar su autenticidad. Pero no deben olvidar algo. Si tu economía no te permitía tener la original en aquel momento y por el deseo obtuviste una copia, no debías sentirte mal. No era instigar a la piratería, era entender el contexto de la realidad venezolana. Aunque algunos podrían no aprobarla y burlarse, eran un bálsamo. Era de una u otra forma poder vivir la experiencia.
eso aplica en los tiempos de ahora. Estos son pasos que dejan huellas, circunstancias de ser una persona u otra, en concreto y no otra, características que la diferencian de otras, definen siempre tu identidad. La banda sonora. El soundtrack o banda sonora que acompañó aquella época fue primordialmente la salsa. A recibir con un gran aplauso a los muchachos de la orquesta Repicao. Llegó la policía y apresaron al matón, y uno de los policías, que también era bembón, le tocó la mala suerte y hace la investigación. Le tocó la mala suerte y hace la investigación. Y sabe la pregunta que le hizo al matón. La Aullada fue el único mercado o ese grupo fue el único que pudo llevar nuestra cultura a la televisión. Nosotros fuimos invitados al programa de Marieta Santana a puerta cerrada. Y ahí están los videos en televisión. Sale el pana Carlito, uno de los mejores salsarines de la Aullada, bailarines de la Aullada. Sale ahí bailando con un menor allí. Este género musical, con exponentes de distintos países donde predominaba Puerto Rico, Colombia y la propia Venezuela, dominaron la escena del fenómeno por más de 10 años. Venía una oleada de nuevos salseros que identificaban su sonido como salsa erótica o salsa romántica, pero aún se escuchaban en el país a los legendarios intérpretes de la salsa brava. Leyendas como Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Rubén Blades o Willy Colón seguían sonando con sus temas clásicos. Asimismo, la dimensión latina con las icónicas voces de Oscar de León y Vladimir Lozano. Pero la popularidad de esta nueva generación de músicos se apoderó de aquel momento. Más que todo aquí era salsa. Tito Roja, Willy González, se escuchaba demasiado Willy González con su tiempo. Bueno, en el 90, que Franklin llega a Nueva York con un disco que estaba recién saliendo, que se llamaba A mi estilo, de Tito Roja, Señora de Madrugada. Son muchos los intérpretes que dejaron huella, pero podemos mencionar por Puerto Rico a Willy González, Jerry Rivera, Eddie Santiago, Maelo Ruiz, Frankie Ruiz, Gilberto Santa Rosa, hasta llegar a Tito Rojas. Mira que te toca tu deseo, mi amor.
los artistas más escuchados, aclamados y amados en el país, donde incluso vivió algún tiempo. Yo soy puertorriqueño y me crié aquí en Caracas. Saludo a la gente de Propatria. Saludo a toda la gente que me vieron crecer. Fue sin dudas el líder de aquella revolución. Por Colombia, el grupo Nietzsche, Cali Galeano, la orquesta Guayacán o el grupo Cariaco. Por Venezuela, Ildemaro, Silva y Guerra, Eric Franceschi, hasta nacientes bandas juveniles como Salserín o Los Adolescentes. Son solo algunos pocos nombres de una extensa lista de intérpretes que destacaron en aquel momento. Que ahora es que tú empezaste con Yo sin ti no vivo más y tiemblo de pensar que tú me dejarás. ¿Cuántas veces habrá cantado esa vaina en un matiné, weón? O sea, los panas, porque sabes que ellos la bailan sin mover las piernas, eso es pura, el movimiento medio bachateo ahí. Del lacreo real, ni siquiera, porque es que el bachateo todavía suelta una piernita. Sí. Pero no, aquí es una... cerradito, el trancadito. Madre, fue impresionante. A la salida de cada mercado estaban los puestos de venta de cassette y quemaditos, por lo que todo iba de la mano. Salías con un nuevo calzado y con algún cassette de la salsa que más sonaba en el momento. Incluso los temas que colocaban en los establecimientos influían en la popularidad que tendrían los mismos. Era un todo. Después habían clubes nocturnos para salir a bailar en pareja. Podemos destacar Fuente Plaza, Status, La Iguana, El Hermitage, Hawaii Kai, Hipocampo, Canaima, El Caroní, Gran Parrillada, Club Dominicano, Club de los Cotorros, El Suda y El Sarao, entre otros. La salida de estos lugares nocturnos era un espacio o vitrina para exhibir los tenis del momento. También habían matinés y guerras de miniteca floreciendo y acompañando la época. Modelos de la línea Nike Air Tech Challenge de Andre Agassi, las Lunitas, fueron permitidos en algunos establecimientos nocturnos en los que anteriormente no se podía ingresar con calzado deportivo. Este fue el comienzo de una transición e inclusión en locales donde no eran bien vistos ni aceptados en tiempos atrás. Mira, chamo, ¿dónde se visten ustedes? ¿De dónde ustedes traen esta ropa? Que eso no es ropa de gente de barrio, esa es ropa de tenista y es de gente blanca. Nosotros nos vestimos en Metromercado, donde Coti Franca, y el tipo nos pagó un mes con los nuevos modelos de Challenger. Esas eran las tiendas Ruggeri. Y después esa tienda de la nada pasa de la Nueva Granada y la Avenida Victoria aquí a la Avenida Urdaneta, que montaron su tienda en el Paseo de la Seguridad. Y ya ustedes marcaban pauta, porque uno que era comprador, lo que marcaba esto era las vitrinas. Adiós a los que se quedan. Siempre les quise cantar. Suerte y que la es mucho. En el sábado sensacional. ¡Qué bueno! Hoy de la solidaridad. La salsa dominó mayoritariamente. Y si bien es cierto que el merengue había perdido fuerza con ella misma en los años 80, seguían sonando los clásicos. Para esa misma época, también se escuchaban otros géneros como la changa, con el popular tema It's My Life, de Dr. Alban. O prácticamente todo el álbum Dangerous de Michael Jackson.
que de paso compartía con Michael Jordan en el video Jam del propio rey del pop. El merengue house fue la fusión de merengue con rap que también dijo presente en esta cultura de sneaker music. Levanta la mano mi gente de Venezuela, apoyándolo para que vayan a la escuela, eso es lo que yo procuro, su camino está seguro y mirando hacia el futuro, con muchísima alegría, seguro Sandy Papo van a hacerte compañía, que suenen las maracas, que oiga la algarabía, traemos la fiebre, Sandy Papo manía, soy tu guía, por el camino de la victoria, arriba huele pega y que todos digan ¡Gloria! Camina por las calles del mundo, como si fuera un vagabundo, corriendo a 1000 por segundo. Del comité organizador de la 31ª Feria de la Chinita e interpretando la voluntad del pueblo zuliano concentrado en esta plaza de toros, se concede la Orquídea de Oro a Sandy Papo. Gracias, doctor. Yo quiero bailar contigo. Con artistas destacados como Sandy Papo, Ilegales, Proyecto 1, Hijos de la Calle, Zona 7, Doble Filo o 2 en Punto. Bueno, fíjate, cuando yo entro en esto de la música, en esto de la farándula, cuando empiezo a cantar con el grupo de Hijos de la Calle, ya no te puedo decir que yo fui impulsador o que yo pegué un modelo de zapato en específico o alguna marca, porque ya la rotación de los zapatos, de los modelos, eran muchos, ¿me entiendes? Pero sí te puedo decir que yo fui pionero en usar un zapato de uno y un zapato de otro. En la época nadie lo hacía. O sea, yo llegué a un momento que me compraba 3, 4 pares de zapatos al mes porque se podía. En aquel entonces se podía. Y bueno, yo una vez decidí agarrar y me puse uno de uno y uno de otro y dije, bueno, y así voy a salir. Y de hecho usaba un Nike y usaba un Timberland, ¿me entiendes? O sea, hacía una vaina muy loca y la gente se la vacilaba, se la tripeaba. Yo quiero bailar. Todo el mundo grite. En este caso, eran los propios intérpretes que se vestían con este estilo de calzado y tenían mucha exposición en los medios de comunicación. También la llegada de D-Noise con el ritmo de reggaetón en aquel momento llamado underground, con sus exponentes luciendo estos zapatos de marca muy populares. Recordamos a Baby Rasta y Gringo, Bebé, Charlie Felito y Falo, habituales en Tropa de Vacaciones, un programa juvenil transmitido por RCTV. Así cualquiera copiando estilo, usted que vamos a ver si se saben esto y dice: en Venezuela digo, sabemos la rumba porque por camino, las chamas me gustan porque no usan hilo y es un poco atrevido. ¡Ah! ¡Vuélvelo demente! Vengo bien y solamente pido un deseo para que estés a mi lado, me beses, me acaricies, me des tu calor otra vez. Y no podemos olvidar a la legendaria banda de ska venezolano Desorden Público, con aquella frase extraída de su tema Allá Cayó. ¿Quién nos salva? Michael Jordan. Canciones como Valle de Balas y teníamos, ¿sabes? Michael Jordan. Sí, siempre. ¿Sabes? Todo ese tipo de vainas de Desorden Público. Desorden Público. Y le dejaron un muñequito en tiza en la acera porque tenía unas Jordan. Claro. Michael Jordan, esa vaina. Salva Michael Jordan. Exactamente. Cuando me encuentran ese par de zapatos, que te quiebra un bicho, me puesto con la pata en el suelo. Aunque le duelan los pies, aunque no sean de su talla, el hambre, el desempleo, qué desgracia, ¿quién nos salva? Michael Jordan. Con el final del siglo XX y el segundo retiro de Michael Jordan,
llegaría un cambio generacional y este incluía un cambio musical. De nuevo hacia el final de los 90 es que hubo un cambio en la bocina. El relevo no escucha salsa y bailes nuevos en la esquina. Changatuki, Raptor House y de máquina latina. Hard Fusion y el underground, los matinés de adrenalina. Lo que no... Otro movimiento cultural nacía. Él mismo heredaba y mantenía vivo el uso de clásicos Nike y Jordan, el Raptor House y Hard Fusion, conocido como Changatuki. Era música techno que reunía a DJ y muchos jóvenes en competencias de baile donde lucían este renombrado calzado. La máquina latina. Raptor House. La marca de los que muchos dicen que somos unos tukis, bueno, todos los colores. La llegada a la televisión. En el país la cosa fue así. Más allá de juegos televisados a tardes horas de la noche, donde ver a Chicago Bulls, Charlotte Hornets, los New York Knicks y por supuesto los Rockets de Houston del primer venezolano en la NBA, Cal Herrera, era una tradición para los amantes del baloncesto. Pero no todos podían trasnocharse, porque al día siguiente tenían horarios que cumplir. Entonces es cuando el horario prime televisivo, las 9 p.m. y los anteriores a este jugaron un factor clave. La televisión nos mostraba en muchas películas el tan anhelado calzado. Desde una toma de una valla de una campaña de Bo Jackson en Mujer Bonita, hasta varios primeros planos de una flight en el joven actor protagonista de Liberen a Willy. También el baile inicial de Papá por Siempre, donde su hijo muestra otra flight, llegando por supuesto hasta Space Jam. Batman, el film dirigido por Tim Burton en 1989 y protagonizado por Michael Keaton, mostró los Nike Air Trainer 1 en los pies del superhéroe. Fueron modificados como unas grandes botas negras que eran parte de su traje. La influencia de los tenis se incrementaba en la pantalla grande, pero eso no era todo, porque en 1992, en Batman Regresa, se utilizaron las Jordan 6, las ventanitas, como el calzado del hombre murciélago. Si en aquella época habían dos grandes superhéroes, eran Jordan y Batman, uno de la ficción y el otro de la vida real. De esta forma se unían para seguir conquistando a la población. A todo lo anteriormente citado, se le suman campañas publicitarias muy fuertes de Gatorade, McDonald's, hasta los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. En resumidas cuentas, este fenómeno en Venezuela no fue producto de la casualidad. Estuvimos bajo una maquinaria de publicidad y mercadeo sin precedentes. Pero en nuestro propio idioma y de forma constante, quien las lleva a la pantalla pequeña es una telenovela, un sketch humorístico y una serie. Por estas calles la compasión ya no aparece y la piedad hace rato que se fue de viaje. Cuando se iba la perseguía la policía. La novela Por estas calles, de 1992 y la aparición del personaje Rodilla, interpretado por Giancarlo López, fue un antes y un después para este creciente movimiento sneaker. Eso no hubo y no ha habido manera, e incluso en mi grupo familiar, o sea, Rodilla, o sea, ya va, y tú no eres mi tía, ¿sabes? O sea, ojo, y tú no sabes que yo me llamo Giancarlo, y mi primo, a veces me llaman por teléfono, ¿qué pasó, Rodilla? Ya va, ojo, y que me sabes, es lo que tú dices, que son los códigos. Oye, chico, devuélvele los zapatos a la Liga de Peñalosa, chico. Vale, ¿qué fue? Vale, tú eres la madrina de ellos, ¿qué es lo que? Ya tú sabes, carevieja, te volviste a equivocar. Mire, chamo, es mejor que se quede sano porque la culebra no es con el pan de apuya. ¿Por qué le empujaste, ah? ¿Por qué le empujaste? ¿Ah? ¿Qué? ¿Me vas a detonar? ¿Qué fue lo que yo te dije, ah? ¿Qué? ¿Me vas a detonar? Detóname de una, pues. Anda, pues, detóname. Mire, devuélvele los zapatos al muchacho, pues. Este sí es loco.
vida. Para tus zapatos. Te salva porque lo empujaste nada más. Porque si no, te dejo aquí mismo. Chihuire. Ponte los zapatos, hacemos. Ponte. Él lo llevó a la televisión. Encarnaba a un niño que había tenido una vida muy dura y formaba parte de una banda delictiva. Frecuentaba la calle y llevaba una vestimenta de calle, utilizando modelos como las Nike Mission, las Mason, las Nike Bear, las Punto Negros o las Jordan 9, las boxeadoras. Esto incrementó la popularidad de estos calzados por la exposición que tenían. Incluso entre amigos se reunían para esperar qué modelo mostraría en cada capítulo. Más o menos, creo, ya te voy a mostrar. Creo que esto fue cuando la implementé. Ahí estoy con unas Jordan boxeadores. Una chaqueta de cuero, un pantalón de blue y mis Jordan. Hablaba como hablaban las calles del país. Tenía los problemas que tenían muchas personas en el país. Por eso muchos se identificaron con algunas características de este papel. Yo utilicé para la época los puntos negros, las Jordan boxeador. En una sola escena creo que saqué las normales, las que son negras, que tienen una franjita roja, las normales, con la primera Jordan, las Fly, creo que eran esas. Las Urache tricolor, una que le llamaban las Fly, que eran blancas solamente con las Anthony Mason, las Charles Barkley. Pero la que más marcó esa época y ese boom fue las Jordan boxeador, porque de hecho lo utilizo un personaje de Radio Rochela, que eso también tiene su anécdota y tiene su trasfondo, porque ese personaje en la Rochela, y llamado Los Jordan, pues Los Jordan y sí, El programa humorístico número 1 del país, Radio Rochela, presentaba un sketch llamado Los Jordan, protagonizado por Emilio Lovera y Juan Carlos Barri, donde representaban a dos personajes con las características de este movimiento, nombrándolas con la etiqueta despectiva que les puso una parte de la sociedad, los Jordan. Ese bicho es cumanable. Mira, mi Gordi, pero esos bichos tú lo dejaste pasar y tú viste cómo estaban vestidos. ¿Qué pasa, mi Gordi? Te la vacilaste, ¿no? O sea, te la botas eran bull de chimba, pláticas. Ay, se le pone la... Sí, la compraron en tienda esa de boledad. Y se le pone la suela amarilla. Ellos sí entran porque tienen rincular, ¿no? Bueno, sí. Ellos tienen celulares y ustedes no tienen celular. Fueron expuestos en un contexto algo estereotipado y exagerado, pero a la misma vez, y entendiendo que es humor, mostraba cómo eran discriminados por su forma de vestirse y hablar. El propio Giancarlos López, a.k.a. Rodilla, formó parte del elenco por un tiempo. Ponte con los míos, ¿viste, Janson? No, que eso está marcado acá. Macare vivo. No, que yo de nada. ¡Moca! Pero están contados, viste una tabla y todo. Otra ventana televisiva de la época fue la serie de los 90 El Príncipe del Rap, protagonizada por Will Smith, que permitió observar una gran variedad de modelos a la población. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Cambio de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser príncipe de todo Bel Air. Corte platabanda y moda. Por hacerme el corte platabanda, el escorpión no es Sandro. Por vestir de racio o de blue crees que soy malandro. Estos son pasos que dejan huellas, circunstancias de ser una persona u otra. Un corte de cabello que se popularizó fue el famoso platabanda, atribuido por muchos al personaje Rodilla de la novela Por estas calles. Loco, ¿y qué corte es ese? Corte platabanda. De pinga, yo me lo quiero hacer. ¿Quién te lo hizo? Hermano, me lo hicieron en el canal, así, asado. ¿No? Una peluquería muy famosa para nosotros en esa época, Scorpion. Había una en la avenida Sucre y había una cerca de Radio Caracas Televisión subiendo. Me estoy afeitando con un pan allí y normal. Entra una señora con un chamo, con un adolescente y traían, hermano, aquel problemón. Porque la señora le decía que no te vas a afeitar como Rodilla. Y el chamo le decía, mamá, que sí me voy a afeitar como Rodilla. Que no te vas a afeitar porque si no, no pago el corte. Que mi papá me dio permiso. Que tú no me diste permiso.
a todas estas sin saber, hermano, que yo estaba dentro de la peluquería, ¿sabes? Otros aseguran que es mucho más antiguo y nació en los propios mercados, lo que es bastante difícil de corroborar. En lo que sí coincidimos es que dicho personaje lo implantó como moda por su protagonismo y exposición en pantalla. El origen data de un corte militar clásico de la época, con la diferencia que rebajaban con máquina un poco arriba, lo que lo hacía lucir como la platabanda de una casa, lo que es decir, una azotea o terraza. Aquí otro ejemplo de código al atribuirle un seudónimo al mismo. Cuenta la leyenda que una barajita del entonces jugador de los Golden State Warriors y el Dream Team, Chris Mullin, fue utilizada como modelo de este peinado. Recuerdo en aquellos tiempos sobre el corte platabanda. No recuerdo cómo ni de dónde salió ese corte, pero lo que sí sabía es que todos lo usábamos. Y fue algo que marcó una temporada, marcó una pauta, marcó una moda. Recuerdo que todos los fines de semana nos tocaba ir a bailar y íbamos a Pia Pizza, íbamos al Canaima, íbamos al Hermitage y todos nos uniformamos y todos nos cortábamos el cabello de la misma manera. Uno de los establecimientos más recordados para hacerte este corte fue la peluquería Scorpions. Con respecto a la moda, el vestuario y estilo que acompañaba el calzado era básicamente un blue jean con una franela, camisa o chemise. Y yo llegué a coronar las Cross Diamantes. Increíble, que nos poníamos chemises offshore y estábamos nuestros pantalones pepecó, o sea, sí, era como una línea, era una forma de expresarte dentro de tu comunidad. Recordamos algunas marcas como Code Blue, Bebé, Razzie, Tommy Hilfiger, Polo, Pepe, Levi's, Offshore, Lee, relojes SWAT, cadenas de oro y quien no podía de Goldfield, anillos de zafiro y también una amplia variedad de gorras. Lo que no cambió es el uso de Jordan con camiseta. Es deporte el caballito que hacen las motocicletas, las TT, los modelazos y el arte de hacer piruetas. Lo que tampoco cambió es que digan que soy un boleta. Discriminación. Hacían matiné y en la puerta te pegaban una hoja, que si prohibido armas, no sé qué, y un mono así tachado. Muchos le decían, usaban los Jordan, usaban un vuelo de bollazo, de puntonero, le decían como que los niches, o eres un mono por usar ese tipo de prendas, igual ropa también a la época. Había discriminación, algo de racismo, pero principalmente clasismo. Quienes formaban parte de este movimiento recibían la etiqueta de mono o Jordan, además de los clásicos ampa o malandro, formas muy despectivas por el simple hecho de vestir distinto, escuchar la música que se escuchaba y expresarse de cierta forma. Se prohibía el acceso a muchos clubes, tiendas, restaurantes, etc., basado únicamente en la forma de vestir, llegando a colocar carteles que decían "no se permiten" y el dibujo de un mono con el signo Nike o Jordan. Esto es otra forma de agravio muy profunda, igual o peor que otros delitos. La policía también fue parte de esto, amedrentando o inculpando inocentes solo por su apariencia. En esa época había mucha discriminación por la pinta, por el corte de cabello. Pero lo más importante, hermano, era tener unos zapatos como estos, unos Nike o unos Jordan. La policía te paraba mucho, la policía te paraba para requisarte y te trataban como delincuente, hermano, solo por los zapatos. Muy única. Me acuerdo que en aquellos tiempos éramos muy criticados por nuestra manera de vestir, por nuestra manera de cómo nos cortábamos el cabello. Pero hoy podemos ver que es una cultura, ¿sí? Podemos ver que fuimos íconos de cómo fuimos partícipes, pues, prácticamente de imponer la moda en aquellos años 90. Y ahora sí es de pinza. Yo veía a las jevas en los gimnasios fitness con unas Jordan boletas, que eran boletas de aquella época. Y yo decía, mamá, pues, y a uno le decían mono, mano. Mono. No fue fácil para los que comenzaron esto. Es un movimiento que quería vestir bien, jugar baloncesto, escuchar música, bailar, compartir con amigos. Quienes rompieron la ley no tenían que hacer pagar a justos por pecadores. Igualmente aplica a la política o religión. Te lo voy a decir de una, nos vamos de una de Mandela. ¿Por qué? Porque yo no voy a comer coba, pana. No voy a cargar con la consecuencia de los abusos del racismo.
los tiempos cambiaron. En la actualidad todo cambió. Las generaciones, la llegada del internet y los zapatos retro de moda. Ahora todos los lucen. Los mismos que señalaron e insultaron buscan coleccionarlos. Sus hijos los muestran con orgullo. Actualmente no serás discriminado por llevarlos. Han pasado más de 30 años del inicio del fenómeno. En este tiempo, Venezuela atravesó nuevas crisis políticas, sociales y económicas. En la actualidad se ha normalizado el uso de la copia, del calzado imitación. $30, conserven, $35, $40. Que el mercado de la piratería ha cambiado muchísimo hasta tal punto de que se ha llegado a normalizar. Solamente quiero como que la gente entienda de que si son capaces de gastar $30 o $40 por un par, 50, 60 falsos, si suman esos 2 o 3 pares al cambio, puede ser el costo de un original. Entonces, a diferencia del uso del zapato original y fake, el fake es lo que nos permite a nosotros, por alguna circunstancia de tiempo o momentáneo, entrar en el juego o en la cultura, pero esperando a cambio ese zapato o ese momento de lograr tener el original. Esto no lo hago, como repito, con ganas de ofender a nadie ni de juzgar a nadie que use zapatos falsos. Ahorita en Venezuela yo usé bastante zapatos falsos. Hace poco utilicé unos y entré en una convención con ellos para ver qué ocurría. O sea, no lo vean de ese punto, sino lo digo de la manera de un futuro. ¿Sabes? No podemos hacer que un zapato pirata nos represente como identidad. Con respecto a los códigos, el acceso a tanta información los ha relegado. Han pasado a un segundo plano y solamente la generación que los vivió, los miembros originarios de este movimiento, les siguen dando vida. Es difícil que los más jóvenes que ya saben los nombres oficiales les llamen por su apodo. Sin embargo, si intentas una compra en Mercado Libre, que es el eBay de Venezuela, poniendo en el buscador un modelo de zapato con su sobrenombre, conseguirás opciones. Algunos vendedores de la vieja guardia mantienen la tradición. Para mí fue muy especial porque, en verdad, como te dije, se le veía la alegría a la gente en la cara y que, ¿cómo te explicaría? De verdad que, totalmente, se extraña todo. La Venezuela que era antes. Se extraña demasiado. Todo. Claro, ahorita todo ha cambiado para mejor por las redes sociales, todas las cosas. Y como lo acabas de decir tú, todo el mundo ahorita es vendedor y no saben nada de zapatos. Solo que como un objeto. Lo pone, lo vende y ya. Listo. O sea, no sabe para qué se usa el zapato, de quién es el zapato, de qué está compuesto el zapato. Nada. Compra y vende ya. Así, tal cual. Créame que hoy puedo decirlo con plena confianza de que más que una moda se convirtió en una cultura. Podcast Tenis que dejan huella, serie Códigos. El podcast Tenis que dejan huella y la realización de la serie Códigos, Zapatos de Venezuela, se convirtió en un documento histórico de este fenómeno. Había muy poca información en redes y su trabajo fue recopilar, exponer y dar voz a varios de sus protagonistas. La serie ha inspirado a muchas personas, le dio visibilidad a otras y le devolvió el orgullo a cada joven que lo vivió. Mantener vivo el código es mantener vivo un movimiento cultural y la identidad venezolana en el fascinante mundo del calzado. Este proyecto documental nació para dar voz y reivindicar un movimiento, para educar a las nuevas generaciones, pero principalmente para homenajearte a ti que lo viviste, que fuiste parte del fenómeno, que fuiste cliente, vendedor, que inventaste algunos de aquellos sobrenombres legendarios, quienes realizaban los cortes de cabello, quienes salían a bailar salsa y jugar básquet con sus mejores pisos. Para ti que fuiste discriminado y señalado por tu aspecto, hoy recuperamos el orgullo. El tiempo puso todo en su debido lugar. No era una moda, fue un movimiento cultural que trascendió en el tiempo. En este video hay una representación. Por supuesto que faltan muchas caras. No se busca el protagonismo de alguien en específico, sino de todos, de los cientos y miles que formaron parte de una época inolvidable. Va dedicado a todos los caídos y sus familiares. Códigos, los mal llamados zapatos de la muerte. El soundtrack o banda sonora de este documental lleva por nombre Códigos. Es una colaboración entre NK Profeta y Wilmer Lozano. El protagonista del video, Giancarlos López, Rodilla. Este audiovisual fue lanzado oficialmente el 5 de noviembre en Times Square, Nueva York. Hasta allá han llegado
nuestros códigos. Pasos que dejan huellas en la armonía y la conciencia. Pasos que dejan huellas, características que diferencian de otras. Pasos que dejan huellas, define tu identidad. Pasos que dejan huellas. Ten clara tu personalidad para dejar huellas. Código desde Times Square, NK Profeta, Under Family con Wilmer Lozano. Ya estamos en la calle. Pues mi familia. Narró para ustedes Leonardo Viloria, NK Profeta.